Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy les estoy enviando la clase grabada. Por motivos de fuerza mayor, me encuentro en la ciudad de La Paz con una transferencia médica. Pero espero que esta grabación pueda, de alguna manera, eh, llenar las expectativas de ustedes para que puedan seguir estudiando, aplicándose en el conocimiento de la política en Bolivia. Decirles antes que el promedio del curso en el primer parcial ha sido muy alentador, muy bueno. Prácticamente han superado la nota de aprobación. Entonces, respecto al tema que nos toca hoy avanzar, pues es este tema. La guerra del Pacífico. Es un tema que está dentro del proyecto político de los libertadores. El proyecto político de los libertadores, saben ustedes que se inicia con la fundación del Estado boliviano en 1825 hasta 1880, cuando los conservadores toman el poder. Entonces, todo este periodo, desde 1825 hasta 1880, se conoce como el periodo del proyecto histórico de los libertadores. Y hemos visto, hemos estudiado todo lo referente al discurso de los libertadores, a la forma de cómo el Estado boliviano se ha ido creando y, por supuesto, hemos estudiado también a los actores del proyecto político de los libertadores. Pero podemos decir eh, de que todo este periodo fue un periodo de prácticamente de golpes de Estado. Cualquier presidente que quería llegar al poder lo hacía mediante golpes de Estado. Pero esos golpes de Estado no eran hechos personales, sino en el fondo estaba la lucha de clases entre la clase eh, adinerada, la clase rica, la clase de los empresarios mineros que se enriquecieron en la época de la colonia, la clase de los comerciantes que se enriquecieron en la época de la colonia, la clase de los hacendados que se enriquecieron en la época de la colonia. Y por el otro lado estaba el pueblo, las naciones originarias, los artesanos. Entonces, esta dialéctica hacía que todo este periodo fuera un periodo de convulsión social. Eh, con, eh, hemos estudiado, hemos estudiado que Bolivia tuvo momentos también de paz y de prosperidad. Por ejemplo, bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz o de José Vallivián. Pero en la mayoría de los gobiernos, ya sean los caudillos bárbaros o letrados, como llama Alcides Arguedas, han sido momentos de revolución permanente en el país. Y justamente cuando estaba terminando este periodo, se inicia la Guerra del Pacífico. Ustedes como futuros políticos tienen que conocer los aspectos más sobresalientes de la Guerra del Pacífico, superando lo que nos han enseñado en colegio. Por ejemplo, aquí vamos a entrar, aquí está el héroe máximo de la Guerra del Pacífico, Eduardo Avaroa. Eso lo sabemos desde la escuela, que nos enseñaron, ¿no?, que Eduardo Avaroa fue el héroe máximo de la Guerra del Pacífico. Pero tendríamos que preguntarnos por qué fue.
el héroe máximo de la Guerra del Pacífico, Eduardo Avaroa, ¿no? Tenemos aquí el mapa del litoral boliviano, ¿no? Todo esto era el litoral boliviano, pero ven aquí tiene dos colores, un color naranja y otro color verde. Y esa es la división que se hace en el Tratado de 1866 con Chile. Esto lo vamos a ver con calma después. Entonces, tenemos que hacer una recapitulación desde cuándo Chile empieza con la agresión hacia Bolivia, concretamente hacia el mar boliviano. Miren ustedes que la Guerra del Pacífico fue en 1879, pero antes, mucho más antes, ya en 1839, Chile invade territorio boliviano contra la Confederación Perú-Boliviana. Ya les había dicho antes, más antes de que uno de los periodos de prosperidad que tuvo Bolivia fue en el periodo del mariscal Andrés de Santa Cruz. Y Andrés de Santa Cruz tenía el proyecto de confederar a Perú y Bolivia, ¿no? Hacer un solo estado confederado. Pero esto Chile impidió que tuviera éxito porque el razonamiento de los políticos en Chile era de que Bolivia y Perú juntos siempre van a ser mejor que Chile. Entonces, Chile, temiendo a, a que la Confederación Perú-Boliviana alcance el desarrollo económico, político, ideológico mucho mejor que Chile, entonces los chilenos para impedir invadieron territorio boliviano ya en 1839, mucho más antes de 1879. O sea que ya era para pensar por qué Chile estaba invadiendo territorio boliviano. En 1842, el Congreso chileno sanciona una ley declarando que toda la provincia de Atacama era parte del territorio chileno. Miren, en 1842, el Congreso chileno sanciona una ley declarando que el territorio, la provincia de Atacama, o sea que lo que es el litoral boliviano, era parte del territorio chileno. Bolivia envió misiones diplomáticas para demostrar su soberanía y para hacer que esa ley se anule, pero fueron intentos vanos, porque Chile ya tenía el objetivo de tener el monopolio de todo el Pacífico, y para ello tenía que tomar el territorio boliviano y también parte del territorio peruano. Y en 1857, antes de 1879, cuando se produce la Guerra del Pacífico, ya Chile invade Mejillones, apoderándose del salitre, del cobre y la plata que tiene Bolivia. Bolivia, ¿no?, ante estas agresiones, ¿qué hace? Optó por una solución diplomática, pero nuevamente todo fue inútil, ¿no? O sea que Chile, antes de 1879, cuando se inicia la Guerra del Pacífico, ya invadió territorio boliviano en 1839, por ejemplo, en la época de la Confederación Perú-Boliviana. Y en 1842, el Congreso chileno sanciona una ley declarando que la provincia de Atacama, lo que es el litoral boliviano, era territorio chileno. Y en 1857 invade Mejillones y se apropia de la riqueza que tiene Mejillones. ¿Qué hemos hecho? Lo único que hicieron los gobernantes bolivianos fue enviar eh,
enviar a los diplomáticos para que encuentren una solución pacífica. Pero Chile ya sabía lo que quería, Sigamos, es muy importante esto. Entonces, en 1879, ¿no? Las agresiones antes de 1879. En 1866, durante el gobierno de Melgarejo, se firma el Tratado de Medianería. ¿Qué significa el Tratado de Medianería? Puede ser pregunta de examen. Y esto hay que saber, ¿no? El Tratado de Medianería. Aquí está el mapa del litoral. Y les decía que está dividido en dos. Una parte de color naranja y otra parte de color verde. Pues con el Tratado de Medianería, el territorio boliviano se divide en dos. La mitad para Bolivia y la mitad para Chile. Por eso se llama Tratado de Medianería. Con tal de no entrar en guerra, ya, listo, chilenos, firmaremos el Tratado de Medianería. Ya del paralelo 24 hacia el sur va a ser de ustedes. Del paralelo 24 hacia el norte será territorio boliviano. Y los chilenos sabían muy bien lo que querían y justamente firman el Tratado de Medianería en el gobierno de Melgarejo. Y vamos a ver después cómo este Tratado de Medianería es vulnerado por Chile, porque Chile quería todo el litoral, no quería la mitad del litoral. En 1874, Chile y Bolivia firman un nuevo tratado por el que se reconoce los límites con Chile, ¿no? Que se llegaba hasta las cumbres de la cordillera y dejaban la zona libre de impuestos por un periodo de 25 años. Esto es la ratificación del Tratado de Medianería, el nuevo tratado de 1874. Lo que, lo que tienen que saber es los antecedentes de la Guerra del Pacífico, ¿no? Saben ustedes que una guerra es acción, eh, una acción política más importante que tiene un Estado. Entonces, es importante saber qué ha pasado con esta guerra, ¿no? Ya hemos visto ¿no? Las agresiones chilenas antes de 1879. O sea que no invade en 1879 y de sorpresa, sino Chile ya estaba, ¿no? en ese objetivo de apoderarse del litoral y ya desde 1839 invadió territorio boliviano y se firmaron dos tratados en donde el territorio boliviano se divide en dos, ¿no? Entonces, ¿no? Vamos a ver aquí, seguimos con el Tratado de Medianería. Esto ya ustedes lo van a estudiar con calma. Ya, ¿en qué consiste el Tratado de Medianería? El artículo 1, el artículo 2, el artículo 3 del Tratado de Medianería, ¿no? Em, entonces, a través de este Tratado de Medianería, ¿no? Ya hemos visto el mapa, se divide el territorio boliviano en dos, pero como Chile ambicionaba todo el territorio del litoral, empieza, ¿no? con un, con un convenio que convence a los gobernantes bolivianos, ¿no? De que eh, dos paralelos más, ¿no? Es decir, desde Antofagasta, Mejillones, pasando por Caracoles, ¿no? Chile podía usufructuar la riqueza que existe en estos paralelos. Y Chile, y esto es así, van a estudiar con calma, ustedes pueden usufructuar también los territorios del paralelo 24 hasta el 25, ¿no?
pero resulta que en los paralelos que tenía Chile no había absolutamente nada. En cambio, en los paralelos en donde Bolivia tenía el territorio del litoral todavía, ahí había las riquezas del salitre, las riquezas de la plata, después se va a descubrir cobre y el guano que había en grandes cantidades en todo en todo el territorio boliviano. Y no así en el territorio chileno, en el territorio que, mediante el Tratado de Medianería, se apropia Chile del litoral boliviano. Pero lo que tiene que estar bien entendido es de cómo Chile, antes de 1879, Chile ya invadió territorio boliviano, ya impuso tratados en favor de Chile y los gobiernos bolivianos lo que hicieron es aceptar las imposiciones de Chile. Pero aquí vamos a entender mejor, ¿no? Todas las agresiones, lo ya hemos explicado, vamos a entender mejor todo este problema con lo siguiente. La dialéctica de Carlos Montenegro sobre la guerra del Pacífico. Ya les he dicho, ¿no?, que Carlos Montenegro es el ideólogo del nacionalismo revolucionario de Bolivia, de la revolución del 52. Pero como ideólogo escribió un libro que ha sido la fuente ideológica de la revolución del 52, que se llama Nacionalismo y Coloniaje. Y tiene su interpretación sobre la guerra del Pacífico muy importante, que prácticamente es una lectura de lo que ha sucedido entonces. Veamos qué dice Carlos Montenegro. En su sentido histórico, la guerra con Chile marca la crisis coincidente a que llegan los procesos existenciales boliviano y chileno. Chile, que quiere ser Chile, tiende a afirmarse como nación mediante la fuerza usurpadora que le provee de las riquezas con que sustentará su ansia de ser Chile, ¿no? En cambio, Bolivia, bajo la tuición suicida y alevosa del espíritu colonial, tiende a no ser Bolivia y afloja la tensión de su dominio sobre las riquezas nativas, enajenándolas con nombres de concesiones, la de Meigh, la de Milborne, la de Clark, la de Edwards y Reed, la transacción Peró, que son verdaderas renunciaciones de la soberanía económica boliviana, lo cual importa nada menos que entregar las fuentes de nutrición vital del país en servicio de nutrir al extranjero. ¿Qué nos dice Carlos Montenegro en este párrafo? Nos dice, esta es una teoría sobre el Estado. El Estado chileno tiende a ser Chile, a fortalecer al Estado chileno, tiende a ser existencialmente Chile. En cambio, Bolivia, por el contrario, tiene una tuición suicida y alevosa del espíritu colonial, ¿no? En vez de querer ser Bolivia y afirmarse como Estado boliviano defendiendo la riqueza de Bolivia, pues más bien con el espíritu colonial que dominaba entonces los gobiernos bolivianos, ¿no? Entonces tiene más bien una tuición suicida. ¿Qué quiere decir con esto, ¿no? ¿Por qué? Bolivia, en vez de explotar las riquezas que tenía el litoral, pues concede concesiones, ¿no?, a estas grandes empresas extranjeras con capital inglés y capital chileno para que exploten la riqueza boliviana. Pero ¿qué es lo que ha pasado, ¿no? Mientras estos han explotado la riqueza boliviana, se han ido apropiando no solamente de la riqueza,
sino también del territorio boliviano. Entonces vean ustedes aquí cómo la clase que estaba entonces en el poder prácticamente no quiso fortalecer a Bolivia, sino concedió concesiones a empresas extranjeras para que exploten las riquezas. En cambio, Chile, por el contrario, quería ser Chile y quería tener la riqueza que tenía Bolivia. Eso es importante el estudio de Carlos Montenegro, ¿no? ¿Y por qué entonces Chile va a ganar la guerra y por qué Bolivia va a perder la guerra? Vean ustedes las tendencias. Chile quería ser Chile, en cambio Bolivia tenía una visión suicida y alevosa. ¿Por qué? Por el espíritu colonial que dominaba Bolivia entonces. Y aquí Carlos Montenegro nos explica con más detalle. Miren ustedes lo que dice. Carente su clase directora del anhelo de la nacionalidad y desposeída sistemáticamente de sus medios de fortalecimiento, llega Bolivia al minuto de crisis de su depauperación, de su anemia, cuando Chile llega, a su vez, al minuto crítico en que su nacionalidad requiere confirmaciones materiales. A esto se llama estar preparado para la guerra. A lo que hizo la casta dominadora boliviana se llama estar preparado para la derrota. Debe recordarse que 2 legislaturas rehusaron conceder al presidente boliviano los medios con los cuales podía arbitrarse dinero para adquirir barcos de guerra y material bélico. Chile pisoteó los tratados internacionales porque no creía en la virtud de la ley y creía más bien en la virtud tónica del salitre boliviano y del cobre peruano. Pensamiento absolutamente contrario al que dominaba en Bolivia la capa docta de Bolivia. Esto es importante, ¿no? En realidad, ¿quiénes son los responsables de la derrota de la guerra del Pacífico? Aquí estamos viendo, ¿no? De que primero, ¿no? Chile tenía un proyecto de ser Chile, en cambio Bolivia tenía un proyecto suicida dominado por su ideología colonial, de la clase de los doctores guairalevas que llamó Carlos Montenegro. Y Chile estaba preparado para la guerra, en cambio Bolivia estaba preparado para la derrota porque no hizo nada, pudiendo haber hecho, pudiendo haber destinado recursos para armar a Bolivia antes de la guerra de 1879. Prácticamente el Parlamento se negó a autorizar el desembolso de dineros para la compra de material bélico para armar al ejército boliviano. Estos antecedentes hay que conocerlos. No nos han enseñado en colegio todos estos antecedentes. Lo único que nos han dicho es que los chilenos muy malos, aliados con los ingleses malvados, nos han invadido nuestro territorio. Nosotros, como somos bien machos, nos hemos defendido heroicamente, ¿no? Nos hemos defendido heroicamente, eso es verdad, pero la clase que estaba en el poder entonces, los famosos doctores guairalevas, repito, a decir de Carlos Medinaceli, son los que no han hecho absolutamente nada por defender el territorio, el más importante que tiene un país, que es su acceso al mar. Seguimos con Carlos Montenegro. Mire, esto también es hasta conmovedor. ¿Qué nos dice? El pueblo se hizo de tal suerte el primer personaje de la acción histórica. El dramatismo de esta, recluido hasta entonces en los aposentos presidenciales, envolvió a la muchedumbre con el hálito desencadenado, imponiéndole una conducta depuradamente histórica. El sacrificio consumado con la certidumbre de que no habrá que influir sobre los acontecimientos inmediatos, constituye lo
histórico puro, porque se inspira en el anhelo de sobrevivir en la posteridad lejana. Tiene semejante cifra de inmolación de Avaroa. En su gesto se condensa la historia patria de la nacionalidad que no enajena el patriotismo territorial y que con la propia muerte perpetúa imponderablemente la presencia de lo boliviano sobre el territorio perdido. ¿No? Hay que entenderlo bien, lo que dice Carlos Montenegro, pero subraya que la inmolación de Avaroa, ¿no?, es una inmolación que justamente está en la historia de Bolivia, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque condensa la historia patria de la bolivianidad, que no enajena patriotismo territorial. Esto es bien importante cuando ustedes lean, por ejemplo, El arte de la guerra, un libro escrito por un militar chino, ¿no? Ahí van a ver que lo más importante que tiene un país es la tierra, el territorio. Por eso el territorio no se pierde. Preferible es, dice Zabaleta Mercado, morir antes que perder territorio. Y por último, ¿qué nos dice Carlos Montenegro? Subraya lo que había dicho más antes, ¿no? Que ¿no?, el pueblo es que en este momento, ¿no?, se hizo el primer personaje de la acción histórica. A nombre del pueblo está Avaroa, y vamos a ver aquí, ¿no?, nos dice: no fue el pueblo indigno de su rol en aquella postrera ráfaga del drama. Suyo es, por cierto, el último personaje que permanece en la escena hasta el trance mortecino y luctuoso en que todo concluye. Este personaje es el corneta Mamani, ¿no? Un Mamani como héroe también de la Guerra del Pacífico, del Batallón Colorados. ¿Quiénes formaban el Batallón Colorados? El pueblo, ¿no?, prolongando en vano el toque de llamada sobre el desierto en que se inmovilizan para siempre las chaquetas rojas. O sea que si estudiamos la dialéctica de la Guerra del Pacífico desde el punto de vista de Carlos Montenegro, el pueblo en esos momentos tan importantes en la historia de Bolivia demostró su patriotismo, ¿no?, a la cabeza de Avaroa, con los Colorados de Bolivia y con el corneta Mamani. En cambio, los doctores, esos doctores que estaban en el poder, usufructuando las riquezas del país, pues prácticamente con su mentalidad colonial, lo único que hicieron es enajenar las riquezas del país y después no han sido capaces de afrontar una guerra contra Chile. A ver, ¿qué dice René Zabaleta Mercado? Que es sumamente importante, ¿no? Ya en el primer tema, ¿recuerdan? Si le cité a dos politólogos bolivianos, Carlos Montenegro y René Zabaleta Mercado, junto con el doctor Sandoval, como politólogos que debemos conocerlos y leerlos, ¿no? ¿Qué dice René Zabaleta Mercado sobre la Guerra del Pacífico? Nos dice: es la suma de Melgarejo y Linares, de Daza y Vallivian, la que perdió esta guerra, la del Pacífico, cuyo contenido tardó tanto Bolivia en asumir, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿quiénes pues representaban a los doctores, a la clase docta de entonces? Fue Melgarejo, Linares, Daza y Vallivian. Ellos fueron impuestos como presidentes en los golpes de Estado que ya les dije más antes, por la clase docta, bueno, la clase que se enriqueció en la colonia
y los herederos de esa clase, ¿no? El dominio de la ideología colonial, el colonialismo que se ha reproducido en Bolivia, ¿no? Y se pregunta René Zabaleta Mercado, ¿cuál es la razón, por cierto, por la cual Bolivia se demoró tanto en dar cuenta a uno mismo de lo que había ocurrido? Los pueblos que no cobran conciencia de que han sido vencidos son pueblos que están lejos de sí mismos. Lo que llama la atención, en efecto, es el desgano o perplejidad con que este país expecta un hecho tan decisivo, no solo para su ser inmediato, sino también para todo su futuro visible. Tratábase, por cierto, en su cualidad de la pérdida territorial más indiscutible como pérdida, la más grave de modo terminante para el destino de Bolivia. Si apelamos a su connotación más inmediata, se podría decir que este corte obligaba a un porvenir pseudo-autárquico, a un país poco dotado para un desarrollo autárquico. La misma heterogeneidad de este suelo dice a toda hora que no hay otra homogeneidad que la impuesta por la historia, es decir, por los hombres en actos conscientes y acumulados. En pocas palabras dice tantas cosas importantes en esa Zabaleta Mercado, ¿no? Entonces, esa es la visión de Zabaleta Mercado, ¿no? ¿Por qué Bolivia, ¿no?, tardó tanto en asumir esa derrota? ¿Qué ha pasado? Todavía no nos ha respondido, pero está introduciéndonos para conocer la respuesta a esta pregunta que se hizo. ¿Por qué Bolivia tardó tanto en darse cuenta que perdió la guerra? Ya está, ¿no? Un poco coincide con Carlos Montenegro, ¿no? Dice, como veremos después, los espíritus del Estado en Bolivia no veían los hechos del espacio, sino con una dimensión gamonal. Lo característico era la forma gamonal del Estado. El territorio, desde luego, es un elemento esencial de la ideología. Es el soporte material nodal de la manera que tiene un pueblo de verse a sí mismo, y por eso la acepción de lo nómada o lo errante tiene una significación tan despectiva. Lo más importante de la guerra del Pacífico, en un grado inmensurablemente más serio que la desconexión con el plata, practicable por la desposesión de las riberas reales en el Amazonas, es la pérdida de Atacama, o al menos de lo principal del territorio atacameño, que era Antofagasta, lo cual significó ya la ruptura de la lógica espacial con que esta unidad histórica se constituyó. La agricultura andina, que no es en balde el acontecimiento civilizatorio más importante. No sé si me están siguiendo, pero leyendo unas 2, 3, 4, 5, 6, hasta 20 veces, van a entender bien lo que dice René Zabaleta Mercado, ¿no? Los espíritus que dominaban el Estado boliviano, nos dice, ¿no?, tenían una visión gamonal del territorio. Para ellos, ¿no?, el territorio era su hacienda, y no tenían la visión del territorio nacional, un territorio de, de la nación, como tenían los aymaras. Miren aquí, muy importante, ¿no? Es, aquí está configurando esa dialéctica, la visión del territorio, del espíritu del Estado en Bolivia, que tenían dice, no veían los hechos del espacio, sino con una dimensión gamonal, está confrontando dialécticamente con la visión del territorio que tenían las naciones originarias. Sigamos, es muy importante es todo esto que estamos hablando, ¿no? Que la agricultura andina, dice, es el acontecimiento civilizatorio más importante que ha ocurrido en América Latina.
y después Potosí, o sea, Charcas. Se organizan y se identifican en torno a ese discurso territorial. Lo que nos está diciendo es de que el discurso territorial de las naciones originarias, que era un discurso de, de nación, del territorio nacional, ¿no? Después Potosí, ¿no?, se va a organizar en base a ese discurso. Miren lo que dice: Santa Cruz se llama de la Sierra, porque no se refiere al Plata ni al Amazonas, sino precisamente a la Sierra. Quizá en determinadas circunstancias pudiera ser el corazón de la sierra, pero no podría ser algo ajeno a ella, ¿no? ¿Por qué Santa Cruz se llama de la sierra? ¿No? Porque justamente el discurso del territorio de las naciones originarias abarcaba justamente hasta el oriente boliviano, ¿no? Por eso se llama Santa Cruz de la Sierra. Dice: el Atacama, por lo demás, era de un modo arquetípico una tierra apropiada, incorporada al razonamiento ecológico de esta instancia de los andinos, de tal manera que no es cualquier costa apta para el comercio moderno la que podía ocasionar semejante sentimiento gregario de desagregación. La conquista de la vida en el Gran Ande es una peripecia tan suprema que no existe bien sin estos contornos de soporte. Sus resultados que no la definen, pero le dan, sí, una suerte de comodidad geológica ante el planeta. ¿Por qué Atacama es un territorio incorporado? Esa es la respuesta que está haciendo Zabaleta Mercado, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? ¿Por qué Santa Cruz es de la Sierra? Porque es de la Sierra porque es el discurso de las naciones originarias que se han apropiado de estos territorios, pero no se han apropiado con una guerra, sino se han apropiado para vivir, ¿no? Sí, es importante esto. Ustedes saben que, digamos, el centro de las sociedades andinas estaba en el altiplano, ¿no? Pero del altiplano solo no podían vivir, tenían que tener territorios en los valles y territorios en los llanos. Eso se llama el control vertical de los pisos ecológicos. Así se ha organizado el territorio en la sociedad andina, no un territorio nacional, un territorio que ha sido incorporado además el Atacama, ¿no? Es una tierra apropiada, ¿no?, por el, el discurso territorial del Ande, de los andinos. O sea que ellos sí tenían conciencia de lo que significaba el litoral boliviano. Sigamos a Zabaleta. Dice: razones sin duda nada despreciables. ¿Por qué pues esta sociedad que había luchado siempre, luchó entonces tampoco? En un momento temprano de la historia del altiplano, surgió la autoridad política que continuamente reclamó la fracción creciente de las energías y productividad de sus pobladores, de baños y tierra. Esto es un estudio de John Musa en 1975 que hizo sobre el territorio andino, sobre el control vertical de los pisos ecológicos. Si ustedes tienen más familiaridad con las naciones originarias en este momento, eh, prácticamente pueden entender muy bien lo que está queriendo decir Zabaleta Mercado, ¿no? Eh, los, los ayllus, por ejemplo, los ayllus del norte Potosí, tienen territorio en el norte Potosí, pero tienen territorio también en el valle y territorio en el llano. Y territorio en los Andes, perdón, y territorio en el llano, en la costa del Pacífico, también.
Entonces dice, de aquí se deriva la unidad del espacio concebido como una reciprocidad territorial o pacto político geográfico. No es posible lo geográfico considerado como geología ocupada por la historia sin el hecho estatal, ¿no? Esto ya es una ciencia política muy elevada, ¿no? Pero es que ustedes deben saber, ¿no? Cómo el hecho estatal es tan importante para que, que lo geográfico no solamente sea geográfico, sino una geología ocupada por la historia, ¿no? Geología ocupada por la historia, pero con el hecho estatal, el Estado. ¿Qué es la política? El Estado, ¿no? En la idea clásica de lo andino, este espacio no puede concebirse sin otro espacio, y a esto se le ha llamado el archipiélago o control vertical de un máximo de pisos ecológicos. La agricultura de las altas tierras no es suficiente para sí misma sin el complemento de la agricultura de las tierras bajas referidas a las tierras altas, aunque es cierto que estas no tienen esa eficacia sino debido al descubrimiento del telos estatal o irresistibilidad que es propio de la agricultura andina. O sea que es decir, nos está hablando Zabaleta Mercado de cómo la visión territorial de los andinos era una visión territorial del Estado andino, ¿no? Que era un territorio incorporado a la agricultura andina y por tanto a la economía y al desarrollo andino. En cambio, la visión de los doctores eh, que dominaban el Estado de entonces era una visión gamonal, dice, ¿no? Era una visión de el territorio empezaba en su hacienda y terminaba en su hacienda, o empezaba en sus concesiones mineras y terminaba en sus concesiones mineras. No tenían una visión nacional del espacio, en cambio sí los aymaras, es lo que nos quiere decir. Entonces, Zabaleta, aquí vamos a terminar creo con Zabaleta, con eso terminamos. El requisito del Estado, por tanto, no es el excedente, sino la forma consciente de la adquisición del excedente. Al mismo tiempo, considerando el problema ya en el nivel de captación del hecho en el momento de la Guerra del Pacífico, ha de aseverarse lo siguiente. Este concepto en aquella instancia era un atributo perteneciente y a la vez ignorado, sepultado innato del actor ancestral del hecho que es lo colectivo andino, pues lo decisivo aquí es la impotencia ideológico-cultural de la cúpula hispano-gamonal, ¿no? Era inescapable que las concepciones de vida y también de lo territorial fueran encontradas, ¿no? Aquí ya está Zabaleta eh, llegando a la culminación de su visión dialéctica de la Guerra del Pacífico, ¿no? ¿Qué ha pasado con la Guerra del Pacífico? Pues se han confrontado dos visiones, la visión gamonal de aquellos que detentaban el poder en Bolivia y la visión de los que estaban recluidos, sometidos, la visión andina del territorio, ¿no? Entonces, aquí, con esto concluye Zabaleta Mercado, muy importante. La idea andina clásica del espacio será para siempre distinta de la idea oligárquico-colonial, regional y no nacional del espacio. La idea originaria del espacio, porque ese espacio era lo referente de la organización primigenia de la vida, se opone, por tanto, al concepto patrimonial del espacio, ¿no? El espacio para los andinos era un espacio para vivir, no para enriquecerse como en el concepto gamonal. Se necesita explicar sin duda por qué la otra Bolivia, la que sí debía ver estas cosas como una adversidad gravísima,
tardó en su evaluación. La perplejidad con que vive el cuerpo social, una pérdida tan considerable, se explica porque la lógica espacial previa, que era en realidad una combinación entre la agricultura andina clásica y el estado despótico como su culminación natural, porque sin la organización autoritaria no era posible la agricultura, se había replegado a lo que será el aspecto de cristalización u osificación de la historia del país, ¿no? Desde la fundación de Bolivia hemos estudiado la contradicción que hubo entre privatización de la tierra y las tierras de comunidad, ¿no? En esa guerra, en realidad fue una guerra del Estado boliviano contra Bolivia, pues marginó en varios aspectos a, 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 a la sociedad andina, ¿no? Esa es la razón por la que, ¿no?, la sociedad andina tardó en darse cuenta de que el país había perdido el territorio más importante de un país, el acceso al mar. Eso es lo que nos dice Zabaleta Mercado. Seguimos con... Ya que terminamos. Dice, caudillos bárbaros como Melgarejo, porque había imaginado la causa del despojo, o como Daza, porque no se cercioraba de la dimensión de las cosas, pero también la estirpe de los caudillos letrados, Arce, Bautista, y también los grandes hombres inmediatos, Montes y Pando, prohombres hasta hoy a troche y moche, en todos estaba la única decisión exhaustiva de no luchar por aquello que se pensaba como una periferia pura. Les habría parecido sin duda más terrible perder a la Virgen de Copacabana, los mismos que, como Daza, se mostraban celosísimos en cuanto a los fueros del estamento militar, no consideraban deshonor alguno para el ejército, ya no solo el no luchar, sino ni siquiera el no haberse propuesto hacerlo jamás, ¿no? Esto es una conclusión a la que está llegando Zabaleta Mercado, ¿no?, de los responsables de la pérdida del litoral boliviano, ¿no?, del territorio más importante que tiene un país. Esto sí que no nos han enseñado en colegio y es necesario que ustedes conozcan y sepan, ¿no?, los antecedentes y la visión de Carlos Montenegro y de René Zabaleta Mercado. Bueno, con eso terminamos con Zabaleta. Recluido en el coto cerrado de la agricultura y practicando una economía moral de asistencia, conservación e insistencia, el vasto cuerpo popular, aunque se demoraría en tomar conciencia del problema, lo haría después con una intensidad que solo se explica por la interpelación que tiene el espacio sobre la ideología o la interferencia en esta sociedad. Si la guerra del Pacífico hubiera estado dirigido por los Vilcas, Bolivia jamás hubiera perdido el mar. Hubiera preferido desaparecer como nación antes de perder el mar, porque los aymaras habían verdaderamente incorporado ese territorio a su estado. Esa es la conclusión de René Zabaleta Mercado sobre la guerra del Pacífico. Aquí tenemos mapas, este mapa ya conocemos, el mapa del litoral boliviano, antes del Tratado de Medianería. Después del Tratado de Medianería se divide el territorio boliviano, ¿no? Por lo menos 13 años antes de la Guerra del Pacífico ya ocurren estos tratados, ¿no?, donde vamos cediendo el territorio del litoral, como si se pudiera ceder ese territorio tan importante. Y aquí está un resumen de las agresiones chilenas, ¿no?, desde 1839, desde la Confederación Perú-Boliviana. Chile ha pretendido todo el litoral boliviano, ¿no? Aquí está la bibliografía para seguir estudiando. Con esto concluimos, estimados estudiantes. Ya la próxima semana estaremos
en vivo, ya no les mandaré grabado por razones de fuerza mayor, les he dicho. Estoy en La Paz y espero que les pueda servir esta grabación porque va a ser pregunta de examen. De aquí van a salir muchas preguntas para el segundo parcial. Muchísimas gracias. Hasta la próxima clase.